Imagina un Bugatti acumulando telarañas en un garaje británico, o un Ferrari enterrado en un patio trasero californiano, reliquias de una era pasada esperando ser redescubiertas. Desde el glamour de un Lamborghini abandonado en un aparcamiento de Atenas, hasta el enigma de un Bugatti hundido levantado de las profundidades de un lago. Estos no son solo coches, son leyendas esculpidas en cromo y acero. Acompáñanos mientras exploramos los 20 coches abandonados más increíbles que realmente existen. Número 20. Bugatti Type 57 S Atalante Coupe. El Bugatti Type 57 S Atalante Coupe, una maravilla de la artesanía automotriz, fue noticia el 2 de enero de 2009, cuando fue descubierto en el garaje de un difunto doctor británico. Este raro modelo de 1937 sin restaurar capturó rápidamente la atención de entusiastas y coleccionistas de automóviles en todo el mundo. Solo un mes después de su descubrimiento, el 7 de febrero, fue subastado en París, obteniendo una impresionante cifra de $4.4 millones. Este exquisito coche negro de 2 plazas es uno de los 17 S Atalante Coupes jamás producidos por Bugatti. Había estado bajo el cuidado del cirujano ortopédico inglés Harold Carr desde 1955. Carr, quien falleció en 2007, había mantenido este tesoro automovilístico estacionado en su garaje desde principios de los años 60 y no lo había conducido en 50 años. La historia del vehículo se remonta a su propietario original, Francis Richard Henry Penn Curzon, el quinto conde Howe, una figura notable en las carreras de automóviles británicas. El conde Howe no solo fue el primer presidente del British Racing Drivers Club, sino también ganador de la prestigiosa carrera de las 24 horas de Le Mans. Construido en 1937, el 57 S Atalante Coupe fue una maravilla tecnológica de su época, capaz de superar las 120 millas por hora, un logro significativo cuando la mayoría de los coches apenas alcanzaban las 50 millas por hora. Su diseño presentaba un chasis bajo y un radiador distintivo en forma de V, mientras que los interiores contaban con lujosos asientos de cuero de cerdo. En el momento de la subasta, a pesar de décadas de inactividad, el coche aún estaba en buenas condiciones, con solo 42.299 kilómetros registrados en el odómetro. Número 19. Ferrari Dino. Imagina encontrar un Ferrari enterrado en un patio trasero. Eso es exactamente lo que sucedió en 1978, cuando unos niños cavando en un jardín de California se encontraron con un Dino 246 GT. No fue solo cualquier descubrimiento de auto, era un Ferrari Dino, conocido por sus curvas icónicas y su estatus reverenciado entre los autos deportivos. La historia de este Dino se lee como una novela de crimen. En diciembre de 1974, el coche fue robado de Wilshire Boulevard. Los propietarios estaban dentro del restaurante Brown Derby, celebrando su aniversario, sin saber el destino que les esperaba a su preciada posesión. El coche solo había sido conducido 501 millas desde su compra por un fontanero como un extravagante regalo para su esposa. Con problemas financieros, él había arreglado en secreto la desaparición del coche para evitar sus grandes obligaciones de préstamo de coche. En lugar de destruir el Ferrari como se planeaba, los ladrones contratados no pudieron desmantelar tal belleza. Optaron por enterrarlo en un jardín, donde permaneció escondido hasta que esos niños lo desenterraron 4 años después. Una vez recuperado y entregado a Farmers Insurance, el coche atrajo tanta atención que fue puesto en exhibición en un almacén. Lamentablemente, casi todas las partes extraíbles fueron robadas. Sin embargo, esta historia tiene un giro afortunado. El Ferrari Dino fue eventualmente comprado y vendido a Brad Howard, quien lo restauró con amor. Howard ha estado conduciendo este Dino por Los Ángeles por más de 30 años. Número 18. Lamborghini Miura P400S. El Lamborghini Miura P400S es una maravilla del diseño automotriz, epitomizando el glamour y el prestigio del estilo de vida jet set de los años 60. Presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra en 1966, el Miura fue una obra maestra de la mente de Marcello Gandini, en Bertone, conocido por su impresionante estética que podía deslumbrar a los espectadores en Nueva York, Londres o París. Como un P400S, este modelo incorporó varias mejoras sobre su predecesor, incluyendo ventanas eléctricas y aire acondicionado opcional, crucial para mantener la comodidad en los climas más cálidos.
Las características distintivas de este Miura en particular incluían rejillas de ventilación de aleación grabadas, manijas de agarre para los pasajeros, una palanca de cambios, interruptores de ventanas eléctricas y rodeos del interruptor de encendido. Durante su época, fue celebrado como el coche más rápido. Sin embargo, un Miura P400S específico no disfrutó de la fama que merecía. Este coche terminó abandonado en el aparcamiento subterráneo del Athens Hilton. El dueño, un piloto de carreras aficionado, había llevado el vehículo al límite, y después de grandes daños, dejó el coche en el garaje cuando el motor fue removido para reparaciones. Posteriormente, abandonó el Lamborghini. No pagó su factura de reparación con Lamborghini, lo que llevó al coche a ser retenido en el hotel por casi 30 años. En el año 2003, un giro significativo en el destino del coche ocurrió cuando el Hotel Hilton se preparaba para renovaciones antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2004 en Atenas. El Miura fue entonces trasladado a una instalación de almacenamiento, donde permaneció junto a un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, igualmente descuidado. La historia de la resurrección alcanzó un clímax en 2012, cuando el Miura salió a subasta con un motor recién instalado. Atrajo una considerable atención, eventualmente alcanzando una oferta de $483,210. A pesar de esta suma impresionante, no cumplió con el precio de reserva. Número 17. Bugatti Type 22 Brescia. El Bugatti Type 22 Brescia, producido a principios de los años 1920, es un coche legendario conocido por su excelencia en ingeniería y su pedigrí en carreras. Nombrado en honor al éxito de Bugatti en el Gran Premio de Brescia de 1921, este modelo presentaba un robusto motor de 4 cilindros, capaz de producir 50 caballos de fuerza y un diseño liviano que enfatizaba la velocidad y agilidad. Esta historia particular de Bugatti tomó un giro dramático cuando un buzo lo descubrió sumergido en un lago en 1967. Con los años, este artefacto empapado se convirtió en una atracción popular para un club local de submarinismo. El destino misterioso del coche estaba vinculado a un intento de evitar los derechos de importación suizos en 1963, lo que llevó a su tumba acuática. Dado que el coche tenía ya 11 años en ese momento, el costo de los derechos probablemente superaba el valor del vehículo. El Bugatti permaneció intacto bajo la superficie del lago durante décadas. No fue hasta 2009 que la idea de recuperar el Bugatti tomó un giro sentimental tras la trágica muerte de Damiano Tamagni, un joven miembro del club de submarinismo que fue asesinado por criminales. En su memoria, el club decidió recuperar el Bugatti de las profundidades y usarlo para generar fondos para una organización benéfica establecida en honor a Damiano. Esta operación de recuperación captó la atención mundial, con imágenes del coche siendo sacado del lago, circulando por todo el mundo. En 2010, el Bugatti Type 22 Brescia, desgastado y dañado por el agua, fue subastado por Bonhams en París. Se vendió por 205,925 libras esterlinas y fue adquirido por el coleccionista estadounidense de Bugatti Peter Mullen. Mullen ha decidido conservar el coche en su estado original. Número 16. Ferrari F40. El Ferrari F40, un símbolo icónico de velocidad e innovación, fue desarrollado para superar al Porsche 959. Rápidamente capturó la admiración de los entusiastas del automóvil en todo el mundo y aseguró un lugar codiciado en muchas listas de deseos. Este coche legendario tiene la distinción de ser el último modelo aprobado por el propio Enzo Ferrari, lo que lo marca como una pieza significativa de la historia automotriz. Estuvo entre los coches más caros y potentes disponibles en su lanzamiento. Un capítulo notable en la historia del F40 involucra a Uday Hussein, hijo del ex dictador iraquí, Saddam Hussein. Durante la Primera Guerra del Golfo, Uday recibió un Ferrari F40 como parte de su extensa colección de coches de lujo. Tras su asesinato por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en 2003, surgieron rumores sobre el Ferrari siendo abandonado y dejado a decaer en un desierto, su ubicación desconocida. Este misterio despertó una enorme curiosidad entre los entusiastas del automóvil, incluido el youtuber Ratarosa. Ratarosa se embarcó en una misión para localizar y restaurar el olvidado F40, documentando su viaje e incluso compartiendo imágenes del Ferrari cubierto de arena, urgiendo a sus espectadores a ayudar a identificar su paradero.
La búsqueda localizó el coche en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Chris de Gas Monkey Garage, también intrigado por este tesoro abandonado, viajó a Irak para evaluar el estado del coche. Desafortunadamente, descubrió que el F-40, que le faltaban los intercoolers entre otras partes vitales y estaba cargado de arena, estaba en muy malas condiciones. Considerando los desafíos logísticos, no se llegó a un acuerdo para transportar el coche al Reino Unido para su restauración. Actualmente, el coche reside en un garaje, muy lejos de su tumba arenosa. Su dueño le ha puesto un precio de $1.150.000, una suma llamativa para un vehículo que una vez estuvo olvidado. Número 15. Mercedes 300 SL. El Mercedes-Benz 300 SL Gullwing es una leyenda automotriz, reconocido no solo por su tecnología innovadora y su diseño impresionante, sino también por sus apariciones misteriosas en todo el mundo. Una de esas historias gira en torno a un 300 SL Gullwing abandonado que se oxidaba en la vibrante isla de Cuba. Esta historia del coche de lujo abandonado ganó tracción después de que Jeremy Clarkson lo destacara en la serie Motorworld en 1996 y Michael E. Ware revisitara la historia en Automóviles Perdidos y Encontrados en 2008. A pesar de estas menciones, la existencia del coche oscilaba entre el rumor y la realidad hasta que un entusiasta de coches antiguos y trotamundos, Miguel Lorente, se comprometió a descubrir la verdad. Decidido a encontrar este elusivo Gullwing, Lorente se embarcó en una expedición de 2 semanas por toda Cuba. Su viaje lo llevó a través de los barrios adinerados de La Habana y más allá, interactuando con mecánicos locales, empleados de tiendas de repuestos y residentes, mostrándoles imágenes del 300 SL tomadas por Michael E. Ware, comparando su búsqueda con la de un niño perdido. La persistencia de Lorente dio frutos después de seguir numerosas pistas que inicialmente parecían no llevar a ninguna parte. Entre los escombros y bajo la sombra de un árbol, descubrió el icónico Gullwing, ahora una sombra de su antiguo ser, deteriorado y casi partido por la mitad. Este hallazgo no solo fue una victoria personal para Lorente, sino un descubrimiento significativo para los entusiastas de los coches que habían seguido la historia del Gullwing cubano durante años. Número 14. Ferrari Barchetta. El 166mm fue un modelo crucial en los primeros días de Ferrari, diseñado tanto para la carretera como para las carreras. Es famoso por sus victorias en eventos prestigiosos como la Mille Miglia, de ahí el MM en su nombre. Esta historia en particular se desarrolla con un Ferrari 166mm Barchetta de 1950, chasis 0052M, un veterano de carreras icónicas como Le Mans y la Targa Florio. El viaje del coche hacia el olvido comenzó tras la muerte de su dueño de larga data, Greg Litton, quien había importado el vehículo desde Suiza a su hogar en Scottsdale, Arizona, a finales de la década de 1950. Litton disfrutaba corriendo esta máquina exquisita contra sus amigos con Maseratis, hasta que una falla mecánica dejó fuera de servicio al Barchetta. Entonces quedó abandonado en su patio trasero, expuesto a los elementos durante 50 años. La historia dio un giro cuando los hijos de Litton, reconociendo el valor y la importancia histórica del coche, alertaron a los coleccionistas de Ferrari sobre su hallazgo. Un coleccionista vio el potencial y compró el coche sin verlo por $1 millón. Este nuevo propietario decidió restaurar mecánicamente el Barchetta, pero mantuvo sus cicatrices de batalla y su pátina, que contaban la historia de su pasado aventurero. Sus esfuerzos dieron frutos cuando descubrió más detalles sobre su linaje de carreras, lo que llevó a una victoria en el prestigioso Pebble Beach Concours d'Elegance. La saga del coche no terminó ahí. Finalmente, fue vendido a un coleccionista polaco por €3,5 millones. Número 13. Ferrari 250 GTO. Conocido por su asombrosa belleza y sus impresionantes récords de subasta, el Ferrari 250 GTO es a menudo llamado el Picasso del mundo automotriz. Esta obra maestra del diseño italiano fue producida por Ferrari entre 1962 y 1964, y a menudo se celebra como uno de los mejores Ferraris jamás construidos. Curiosamente se descubrió un Ferrari 250 GTO, oculto a plena vista durante 14 años, en un campo al lado de la casa de su dueño en Ohio.
Joe Corton, el dueño del coche, adquirió esta joya automotriz en 1972 por tan solo $6,500, una oferta sellada de una escuela secundaria de Texas. En lugar de apreciar este raro vehículo de volante a la derecha, que había sido conducido en 1962 por el famoso piloto Innes Ireland, Corton lo dejó en un remolque, expuesto a los elementos. Sus hijos incluso usaron su capó como tobogán, sin tener idea del valor histórico y financiero del coche. El destino del coche dio un giro interesante durante la reunión del 20º aniversario del GTO en 1982, cuando el propio Innes Ireland se enteró del estado de abandono del coche que una vez condujo. Impulsado por la nostalgia y la pasión, Innes Ireland visitó la casa de Joe Corton. Para su consternación, encontró el GTO languideciendo en un campo de hierba alta. A pesar de sus esfuerzos, Corton se negó a vender el coche, prometiendo en cambio almacenarlo bajo techo en un cobertizo y darle a Ireland la primera opción de compra si alguna vez decidía venderlo. Una promesa que desafortunadamente nunca cumplió. Número 12. Lotus Esprit, 1976. El Lotus Esprit de 1976, un coche deportivo vintage por excelencia, tiene una historia tan cautivadora como su diseño. Este Esprit en particular ganó fama por su papel en la película de James Bond, The Spy Who Loved Me, donde se transformaba en un submarino y lanzaba misiles bajo el agua. Sin embargo, décadas después, este coche fue encontrado enterrado bajo viejas mantas en una unidad de almacenamiento no reclamada. El descubrimiento fue hecho por una pareja en una subasta a ciegas, donde los compradores no saben del contenido que están adquiriendo. Inicialmente ajenos al pasado histórico del coche, la pareja quedó asombrada al descubrir una pieza de la historia del cine. Reconociendo la importancia de su hallazgo, optaron por una restauración cosmética para devolver el Esprit a su antigua gloria. En 2013, el Lotus Esprit fue subastado a través de Sotheby's. Atrajo a muchos interesados, vendiéndose finalmente por $997,000. El misterioso comprador luego se reveló como Elon Musk, el famoso fundador de Tesla. Musk expresó su caprichosa decepción a Jalopnik de que el coche no poseía realmente las capacidades de transformación inspiradas en la película. A pesar de esto, insinuó otros planes ambiciosos para integrar tecnología avanzada en sus proyectos automotrices. Aunque Musk no convirtió el Lotus en un submarino funcional con características balísticas, algo difícil de lograr, sí canalizó la inspiración del Esprit en el diseño de uno de los vehículos más anticipados de los últimos tiempos. Dado los orígenes impactantes del Lotus, es casi una divertida decepción que su innovación no fuera nombrada tras el legendario Lotus. Número 11. El Bullet Mustang. El Bullet Mustang, un Ford Mustang GT Fastback de 1968, capturó la imaginación de los entusiastas de los coches y los amantes del cine cuando rugió en la gran pantalla, conducido por Steve McQueen en la icónica película Bullet. Conocido por sus persecuciones a alta velocidad, este coche se convirtió en un emblema de la genialidad y un símbolo de destreza automotriz. Perdido de la vista del público por casi 40 años, el descubrimiento del Bullet Mustang en 2018 fue un evento monumental en el mundo automotriz. Cuando resurgió, estaba cubierto de polvo, su carrocería mostrando signos de edad y los rigores de su pasado histórico. Sin embargo, incluso en su condición desgastada, el Mustang exudaba un atractivo atemporal, su presencia un vínculo directo a la edad dorada de Hollywood y la era de los muscle cars. La emoción alrededor de su recuperación fue palpable, despertando las pasiones de coleccionistas y fanáticos. La reaparición del Bullet Mustang trajo un pedazo de la historia cinematográfica y automotriz de vuelta al centro de atención. Esto culminó en una subasta febril en Mecum, donde el coche se vendió por la asombrosa cifra de $3.7 millones. Número 10. Mercedes-Benz SLR McLaren. El Mercedes-Benz SLR McLaren es un Gran Tourer notable, un producto de la colaboración entre el gigante automotriz alemán Mercedes-Benz y el fabricante de coches británico McLaren Automotive.
En el momento de su creación, Mercedes-Benz tenía una participación del 40% en el McLaren Group, contribuyendo al desarrollo de lo que se convertiría en uno de los hiperdeportivos más icónicos de la época. Introducido como un modelo de edición limitada, el SLR McLaren se hizo rápidamente conocido por su mezcla única de lujo y rendimiento, rivalizando con el Porsche Carrera GT y el Ferrari Enzo. A diferencia de sus competidores que se enfocaban en el rendimiento puro, el SLR McLaren fue diseñado con un mayor énfasis en el gran turismo, ofreciendo un equilibrio sofisticado entre velocidad y comodidad. Bajo el capó, el coche contaba con un motor V8 supercargado de 5,4 litros, que entregaba impresionantes 617 caballos de fuerza, convirtiéndolo en una potencia durante su auge. Sin embargo, a pesar de su ingeniería y lujo, un SLR McLaren en particular tuvo un destino desafortunado. Abandonado desde 2011, este SLR McLaren específico ha estado sin usar en un complejo de estacionamiento policial, incautado por la policía local como parte de una investigación en curso sobre su propietario. A lo largo de los años, la falta de mantenimiento le ha pasado factura. Expuesto a los elementos y posiblemente infestado por ratas y otras criaturas, los componentes electrónicos, el motor y los frenos del vehículo podrían haber sufrido daños extensos. Componentes clave podrían estar completamente bloqueados, dejando el coche inoperativo sin un trabajo de restauración significativo. Si el coche alguna vez es liberado de la custodia policial, probablemente será subastado en su estado actual. Número 9. El Jaguar Lightweight perdido. En el mundo de los autos clásicos, el descubrimiento del 12º Jaguar Lightweight en 1988 llamó la atención y puso a latir los corazones de los entusiastas del automovilismo. Este vehículo raro, uno de solo 12 jamás construidos, había sido un misterio durante décadas. Conocido simplemente como número 12, fue solo cuando el as de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, Howard Gidlovenko, falleció, que el Jaguar Lightweight desaparecido salió a la luz, escondido en su garaje. Comprado con la intención de correr, este Jaguar Lightweight casi no había tocado la pista. En un dramático giro de los acontecimientos fue parcialmente desmantelado en 1963 como parte de un amargo acuerdo de divorcio. Áreas de su pintura fueron incluso lijadas para hacerlo parecer una chatarra, oscureciendo su linaje prestigioso y su diseño elegante. Subsecuentemente, este tesoro automotriz estuvo olvidado durante 35 años, su potencial y su historia acumulando polvo. El destino del coche cambió dramáticamente en la subasta de Monterrey en 1998, donde alcanzó 540.671 libras. Reconociendo su importancia histórica e inmenso valor, el nuevo propietario lo envió de vuelta a Inglaterra para una restauración completa. Confiado a las manos expertas de Lynx, una compañía famosa por su experiencia en la restauración de Jaguars clásicos, el número 12 fue meticulosamente restaurado a su antiguo esplendor de carreras. Número 8. Dodge Charger Daytona. El Dodge Charger Daytona se destaca como uno de los diseños más espectaculares en la historia de Dodge, creado específicamente como un modelo de homologación para las carreras de NASCAR. La producción de este modelo se limitó a solo 505 unidades, convirtiendo cada una en una pieza rara de la historia automotriz. A pesar de su exclusividad y linaje de carreras, uno de estos legendarios coches fue dejado a deteriorarse en un granero en el campo de Wisconsin, escondido y olvidado. Este particular Daytona fue descubierto oxidado y decayendo, pero su valor de mercado seguía siendo impresionantemente alto, estimado entre $150,000 a $180,000. Cuando fue lanzado por primera vez, el Dodge Daytona costaba solo alrededor de $4,000. Un marcado contraste con su valor actual como objeto de colección. Este coche cambió de manos solo una vez, manteniendo casi todos sus componentes originales, excepto por una pintura de llamas que no era original. Desde el icónico alerón trasero hasta los asientos delanteros originales, el reloj en el tablero, el conjunto de velocímetro, el conjunto de tacómetro y la palanca de cambios en el suelo, cada detalle permanecía como hace décadas. A pesar de no haber sido conducido por casi 30 años, el motor y la transmisión automática de 3 velocidades seguían intactos, preservando el núcleo de lo que hacía al Daytona una presencia formidable en la pista. La historia de por qué este coche fue abandonado y cómo terminó en un granero sigue envuelta en misterio.
Número 7. Chevrolet Corvette C3. Un Corvette C3 del 1978, con solo 1.599 millas en el odómetro, ha emergido de un letargo de 45 años. Esta joya automotriz, encapsulada en el tiempo, estaba escondida detrás de viejas puertas de garaje cubiertas de maleza y enredaderas, oculta del mundo durante casi medio siglo. El viaje para devolver este Corvette a su antigua gloria no fue una tarea pequeña. El equipo de detalles de WD se embarcó en un esfuerzo de todo el día solo para acceder al vehículo, reemplazando las puertas de garaje cubiertas de enredaderas que ocultaban este clásico. El coche, un testamento del atractivo vintage, fue finalmente extraído y transportado de vuelta a su almacén, donde comenzó el trabajo real. El proceso de detallado fue intensivo. Aunque la mayoría de la suciedad se eliminó con jabón y una limpiadora a presión, los parachoques supusieron un desafío significativo. Estos componentes, hechos de plástico en lugar del más común metal o fibra de vidrio, habían absorbido más suciedad a lo largo de los años debido a los ciclos de calor. Requirió una intensa frotación con un cepillo duro y un considerable esfuerzo para restaurar su brillo original. Lo que es notable sobre este Corvette es el estado del interior. Gracias a la visión anticipada de sellar las puertas y ventanas, el cuero rojo brillante en el interior se conservó casi de manera impecable, apareciendo casi tan vibrante como en los años 70. Sin embargo, no estaba completamente intacto. Los ratones habían entrado, dejando nidos y excrementos. Fue necesaria una aspiración y una frotación exhaustiva para revitalizar la cabina. Gracias a los meticulosos esfuerzos de WD Detailing, este Corvette ha sido transformado de nuevo a condición de showroom. El próximo paso para el propietario es poner el coche en orden mecánicamente para devolver este clásico, una vez olvidado, a la carretera, donde verdaderamente pertenece. Número 6. Aston Martin DB4. En el mundo de los coches clásicos, tropezar con un Aston Martin DB4 guardado en un granero es como descubrir un tesoro escondido. Recientemente, Gullin Motor Cars desveló justo ese hallazgo, un DB4 mantenido en un granero que no había visto la luz del día en décadas. Aunque no está listado en su sitio, las fotos y detalles proporcionados hablan mucho sobre su condición y la clase de historia olvidada que hace latir el corazón de los entusiastas del automóvil. Este Aston Martin DB4, un modelo apreciado por su elegancia y potente rendimiento, fue importado del Reino Unido en los años 70 por un propietario entonces joven. Ahora, con 85 años, el caballero recuerda haberlo conducido solo por unos pocos años antes de que fuera relegado al granero. Las razones no están claras, quizás problemas mecánicos o simplemente una pérdida de interés en este coche una vez amado. A lo largo de los años, el granero no ha sido amable con esta pieza de arte automotriz. Cubierto de suciedad, mugre y adornado con abolladuras y rasguños, presenta un espectáculo melancólico pero intrigante. Un desastre del que no puedes apartar la mirada. El precio de venta de este raro y valioso coche deportivo son unos elevados $300,000. A pesar de la considerable inversión necesaria para restaurarlo, el deseo por el DB4 entre los coleccionistas es innegable. Alguien con muchos recursos y pasión por los coches clásicos bien podría ver el potencial de devolver esta belleza a su antigua gloria. Antes de continuar, aquí está la elección del suscriptor de hoy. En lo profundo de los bosques aislados yace una reliquia asombrosa de la historia automotriz. Una réplica del Batmobile, aparentemente abandonada y olvidada entre las hojas caídas. Este vehículo icónico, inspirado en la película de Batman de 1989, fue alguna vez la cúspide del homenaje de los fans, meticulosamente diseñado para reflejar la silueta oscura e imponente que cautivó a las audiencias de todo el mundo. ¿Cómo terminó abandonado en este bosque? Sigue siendo un misterio tan intrigante como el propio cruzado enmascarado. ¿Fue un proyecto de pasión que superó su gloria? ¿O tal vez un objeto de colección secreto que de alguna manera se extravió de su guarida oculta? ¿Cuál crees que es la historia detrás de este olvidado batimóvil? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Número 5. Plymouth Superbird. El Plymouth Superbird, una obra maestra de alto rendimiento, fue diseñado con un solo propósito: dominar la NASCAR. Nacido del éxito del Dodge Charger Daytona de 1969, Chrysler creó el Superbird para continuar su racha ganadora en la temporada de carreras de 1970.
Esta maravilla de la ingeniería no solo cumplió, sino que superó las expectativas al lograr la victoria. En un hallazgo notable, se descubrió un Plymouth Superbird abandonado en West Wareham, Massachusetts. Dejado a soportar más de 10 inviernos en el bosque, el coche estaba en un estado deplorable. A pesar del daño extenso y la exposición a los elementos duros, el valor inherente hace que cualquier esfuerzo de restauración valga la pena. Conocido por alcanzar cientos de miles de dólares cuando está completamente restaurado, el potencial para devolver este Superbird a su antigua gloria entusiasma a los entusiastas y a los coleccionistas. Número 4. Shelby Daytona Coupe. Descubre el legendario Shelby Daytona Coupe, una maravilla de la ingeniería y la historia de las carreras americanas. Tal vez conozcas el Shelby Cobra, pero el Daytona Coupe lleva el legado un paso más allá. Desde la sede de Shelby, solo se hicieron 6 Daytona Coupe, haciendo que cada uno sea una pieza inapreciable del lore automotriz. El primero de estos, el chasis SCX 2287, sirvió como el plano de los demás. Después de una exitosa carrera de carreras, conducido por nada menos que los legendarios pilotos Phil Hill y Bob Bondurant, el SCX 2287 desapareció en la década de 1970. No fue hasta el año 2001 que este icónico auto reapareció tras décadas de almacenamiento privado, desatando instantáneamente una feroz batalla legal sobre su legítima propiedad. La saga concluyó cuando el Shelby Daytona Coupe encontró un hogar permanente en el Museo de Automóviles de la Fundación Simeone, en Filadelfia, Pensilvania, donde se compró por la sorprendente cantidad de $4 millones. Número 3. Pontiac Trans AM, 1977. El Pontiac Firebird Trans AM del año 1977, inmortalizado por su papel estelar en las películas Smokey y El Bandido, es mucho más que un coche. Es un icono cultural que representa la era de los muscle cars de los años 70. Este modelo es particularmente celebrado por su diseño aerodinámico, rendimiento potente y la legendaria calcomanía de Screaming Chicken que abarca todo el capó. Recientemente se desenterró un Pontiac Firebird Trans Am de 1977 en un granero en Idaho, causando un gran revuelo entre los compradores de eBay. Este hallazgo en particular tiene 56,000 millas en el odómetro y muestra daños significativos por el sol en la pintura. A pesar de estos defectos cosméticos, este Trans AM es una joya para los coleccionistas. Nunca ha estado involucrado en un accidente y permanece libre de óxido, lo que lo convierte en un excelente candidato para la restauración. Número 2. Chevrolet Corvette 1960. El Chevrolet Corvette 1960, parte de la generación C1, a menudo es criticado por su rendimiento, pero sigue siendo un clásico innegable que allanó el camino para una de las líneas de autos deportivos más longevas de América. Conocido por su diseño impresionante, el Corvette C1 encarna la esencia de los autos deportivos americanos vintage con sus líneas elegantes y estilo distintivo. En Thomaston, Georgia, los entusiastas automotrices se emocionaron con el descubrimiento de un Corvette rojo de 1960 en un garaje interior. Este Corvette en particular, que una vez perteneció a un exconcesionario de General Motors, se erige como un testamento al atractivo duradero del modelo. A pesar de haber estado estacionado durante varios años, el coche se encontró en condiciones decentes, capturando los corazones de los fanáticos y coleccionistas por igual. Número 1. DeLorean DMC-12. El DeLorean DMC-12, a menudo recordado por su papel distintivo en las películas de Volver al Futuro, combina un diseño icónico con un pasado legendario. A pesar de su reputación por tener un motor poco potente y altos costos de mantenimiento, el cuerpo en forma de cuña y las puertas de ala de gaviota del DeLorean han cimentado su estatus como un clásico coleccionable. Se hizo un descubrimiento fascinante cuando se encontró un DeLorean DMC-12 en un almacén, donde había estado abandonado durante años. El coche, aunque no estaba en condiciones de funcionamiento y mostraba signos de abandono como puntos ásperos en su acabado de acero inoxidable, presenta una oportunidad única para la restauración. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.